paso número 3 dentro de nuestra ruta a seguir. Entonces, acá como parte 3 del tema de hoy, tenemos las técnicas de búsqueda y revisión de la literatura, cuyo producto va a ser el marco teórico. Vamos adelante. Primero, definamos el marco teórico. ¿Y qué implica su construcción? Dice que el marco teórico es el producto de la revisión de la literatura. Ya hemos visto que para el problema también ha habido una pequeña revisión de la literatura. Y durante todo el proyecto, ustedes tienen siempre que revisar la literatura. Y ahora al final de esta clase vamos a tener también un marco teórico provisional que vamos a tener. Cada uno va a tener su marco teórico provisional que luego puede ir alimentándolo o modificando de acuerdo a cómo avance el proyecto. Pero la idea de ya ir construyendo el marco teórico es que ustedes vayan leyendo toda la literatura sobre el problema que están resolviendo. Entonces, dice que el marco teórico es el producto de la revisión de la literatura que se hace a lo largo de todo proyecto. Se basa en la integración de la información recopilada. Su construcción implica la adopción de una teoría. Una teoría en cuanto permite describir, comprender, explicar o interpretar el problema le da al mismo un marco. Por tanto, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema, ¿no? Entonces, siempre va a haber una teoría. Una teoría, es decir, un conocimiento científico sobre un determinado tema que nos va a enmarcar el problema, le va a dar sentido al problema. Ahora, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? Tenemos, primero, posibilita describir el problema. Es un marco referencial porque el problema tiene sentido en referencia a una teoría. Es un instrumento fundamental para el análisis de problemas. Con una teoría se pueden explicar muchos problemas semejantes, pero es posible que varias teorías expliquen el mismo problema. En estos casos se adopta una de ellas. Principalmente ahora el sistema de distribución de energía eléctrica, hay muchas teorías eléctricas que ustedes tienen que adoptar una de ellas, ¿no? El marco teórico da sentido a los hechos o fenómenos y orienta la organización de los mismos. Lo que es un hecho es una teoría, en una teoría puede o no ser el mismo en otra. El marco teórico es el eje integrador de todo el proceso de investigación o todo el proceso de elaboración del proyecto. Sin él no tiene sentido el problema ni se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual concretar la propuesta de proyecto. El marco teórico orienta el rumbo de la... Bueno, ahora ya vamos a ver cuáles son las técnicas de búsqueda y revisión de la literatura. Estas son recomendaciones que hay para buscar la literatura sobre un determinado tema, ¿no? Es importante que ustedes conozcan todas estas técnicas, ¿no? Primero tenemos la definición de palabras clave. Siempre es necesario. Tienen que identificar los términos relevantes. Identificar palabras clave específicas relacionadas con su tema. Por ejemplo, términos como sistema de distribución de energía eléctrica, energías renovables, optimización de redes eléctricas, gestión de datos en energía, etc. Y también tienen que ver los sinónimos y variaciones que tienen. Incluye sinónimos y variaciones de las palabras clave para ampliar la búsqueda y no dejar fuera trabajos importantes. Esta identificación de términos relevantes nos va a permitir hacer una buena búsqueda. Luego, ¿dónde vamos a buscar? ¿Qué base de datos académica hay disponibles? Bueno, ustedes seguramente saben un montón, pero para cuestiones de sistema de distribución de energía eléctrica se recomienda Google Scholar, es un buen tipo de partida. Aquí se encuentran artículos, tesis, libros y conferencias. El IEE Explore
es un sitio del Instituto de Ingeniero Eléctrico Electrónico, específicamente útil para temas de ingeniería eléctrica y tecnología. Esta base de datos contiene artículos de revistas, conferencias y estándares. Luego en Science Direct y Springer Link, esta plataforma ofrece acceso a revistas científicas y libros especializados en temas técnicos y de ingeniería. Aquí pueden buscar sobre el tema que están haciendo, sobre el problema que están investigando, entonces van a tener un buen bagaje de conocimiento, van a adquirir. Luego Scopus y Webs of Science, base de datos multidisciplinarias que permite realizar búsquedas avanzadas y análisis bibliométrico. Bueno, luego está la revisión de literatura primaria y secundaria, están los artículos de investigación primaria, son artículos que presentan la investigación original y son fundamentales para entender el estado actual del conocimiento sobre su tema. También están la revisión de bibliográficas, review articles. Estas publicaciones resumen y sintetizan la investigación existente, proporcionando un panorama general y ayudando a identificar vacíos en literatura. No hay varias revistas. Luego las tesis y disertaciones. Tienen que revisar trabajos de grado anteriores. Revisar trabajos de grado anteriores les puede proporcionar una visión clara sobre la estructura y enfoque del trabajo de grado. Por ejemplo, yo les recomiendo que ustedes pidan a la unidad, a la escuela de posgrado que les pueda permitir el acceso a las tesis del año pasado de Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, les va a orientar bastante y pueden obtener muy buena información sobre eso. Luego tenemos la lectura rápida y análisis de abstract. Esto quiero leerles para hacerle una recomendación también. Inicialmente, lea solo los resúmenes de los artículos para determinar su relevancia. Es el abstract. Si el resumen es relevante, proceda a leer la introducción y las conclusiones para confirmar si vale la pena revisar el documento completo. Esto lo trae a colación por el siguiente motivo. Entonces ustedes, cuando ya estén escribiendo su proyecto de grado, o cuando ya lo hayan escrito, tienen que escribir el abstract, es el resumen que hay al principio. Lo tienen que escribir muy bien, creo que se lo escribe en español y en inglés. Después, es importante que escriban la introducción, ¿ya? Hay una introducción o resumen ejecutivo, le llaman algunos, ¿no? Eso tiene que estar muy bien escrito y eso se escribe al final, después de que han terminado todo el trabajo. Y por último, las conclusiones. También son muy importantes que la escriban. Fíjense ustedes, cuando alguien va a recibir, por ejemplo, su trabajo de grado para calificarlo, lo primero que va a leer es el abstract, después la introducción o resumen ejecutivo y las conclusiones. Entonces, si ustedes lo escriben adecuadamente eso, ya está todo ok. Tiene que estar bien entendido y el que lea su trabajo ya va a saber de qué se trata, ¿ya? Entonces es importante estos 3 puntos. Luego, la organización de la información. Aquí, esto es importante. Tienen que utilizar software de gestión bibliográfica. Hay herramientas como Mendeley, Zotero o EndNote que permiten organizar y cifrar las referencias fácilmente, además de compartir bibliografías y realizar anotaciones. Había una tablita que antiguamente se utilizaba en forma manual, pero ya ahí tenemos este software, ¿no? Como EndNote. Ya ustedes entren a EndNote o Zotero y vean cómo pueden utilizar esa tablita para tenerla bien ordenado toda la literatura, que eso les va a servir después para armar definitivamente el marco teórico. Luego, creación de mapas conceptuales. También es interesante que utilicen mapas conceptuales o diagramas para visualizar las relaciones entre los conceptos y temas identificados en la literatura, lo que ayudará a estructurar mejor el marco teórico. Luego, criterios de selección de fuentes. Tienen que seleccionarla por la relevancia, por la actualidad y por la autoridad. Entonces, cuando ustedes pillen algún dato relevante que sí le va a servir o consideren que le va a servir, tienen que revisar, sí, la reputación de los autores
y la revista donde han sido publicados los artículos para asegurar la calidad de la fuente. Es importante eso de acá. Veamos otras recomendaciones. La revisión sistemática, el proceso de selección metodológico, consiste en realizar una revisión sistemática para organizar la búsqueda de la literatura más estructurada y metódica, clasificando las publicaciones según criterios predefinidos, etc. Entonces, los software les va a permitir hacer eso. Luego tienen también, esto es importante, no deben dejar de hacerlo, consulta con expertos y profesores, reuniones con tutores, tienen que discutir con su tutor o profesores especializados para obtener recomendaciones sobre fuentes y literatura clave que puede no haber sido considerada. Revisión por pares, ¿no? Pida a colegas o compañeros de trabajo o de estudio que revisen su selección de literatura para asegurar que no se le ha pasado por alto ninguna fuente relevante. Estas técnicas le ayudarán a llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura y asegurar que el trabajo de grado esté fundamentado en la investigación más relevante y actualizada. ¿Ya? Es importante eso, por favor. Siempre tienen que, en el marco teórico, tienen que incluir literatura, teoría bien actualizadas.